Hola, buena gente, gracias por acudir a nuestra cita en Caleidoscopio. Hoy, desde este lugar tan mágico y bajo la influencia de la luna llena de julio, quiero mirar un evento que está a punto de celebrarse y a través de él y por asociación de ideas, unos conceptos muy utilizados hoy en día. Conspiranoico y negacionista son palabras que se han escuchado mucho últimamente y que al oírlas siempre me dejan una sensación dubitativa. Me parece que tienen trampa detrás. He decidido, pues, mirarlas a través del movimiento de los cristales y la luz del caleidoscopio. A ver qué vemos. Llegan los Sanfermines, fiestas de Iruña Pamplona, capital de Nafarroa. Por cierto, los historiadores Gimeno primero y Goñi Gastambide después dejan bastante claras sus conclusiones sobre la no existencia real de este santo que, según ellos, fue más bien una invención de la Iglesia. Curioso. Esta celebración es muy conocida internacionalmente porque tiene una parte muy espectacular que es el acto central de las fiestas, el encierro, el llamado encierro, es decir, gente corriendo delante de mansos y toros por unas estrechas calles de la parte histórica de esta ciudad. Esta peligrosa carrera empezó cuando el ganado era transportado y los toros recorrían calles de ciudades y pueblos hasta llegar a su destino. En 1385 se documenta por primera vez la organización de corridas por iniciativa del rey Carlos II, apodado el Malo. Así que esta práctica de la entrada de los toros en la ciudad se va arraigando a partir de entonces. En un principio la carrera era más corta porque las corridas de toros se celebraban en la Plaza del Castillo y las gradas eran los balcones que daban a este emblemático lugar. Hasta la construcción de una plaza de toros en las cercanías y otra después, que sería la actual, en la que hasta ahora se sigue sacrificando a los animales en un sangriento espectáculo, bajo la atenta mirada de los aficionados y la distraída presencia de otros tantos que acuden allí para comer y beber mientras todo eso sucede, porque es tradición y dicen que hay muy buen ambiente. En fin, mucha historia y muchas personalidades de todo tipo que con su asistencia internacionalizaron estas fiestas y sobre todo su encierro, con sus cambios en el recorrido y sus diferentes formas hasta llegar a nuestros días, en los que ese espectáculo está masificado y es retransmitido con gran eco por muchos medios de comunicación. También ha surgido con fuerza movimiento en contra de esas prácticas sanguinarias dentro de la fiesta y crece cada año. Son estas 7 jornadas unos días en que se mezclaban y mezclan, aunque en diferente proporción actualmente, tradiciones religiosas, folclóricas, de diversión, desahogo de una sociedad en parte muy tradicional como es la navarra, y esa faceta tan salvaje que al parecer gusta tanto. Los Sanfermines desde sus comienzos lo tenían todo para atraer la atención y llegar hasta nuestros días, como lo han hecho, a pesar del cambio de mentalidad en tantas otras cosas. La cuestión es que yo nací en esa ciudad y esas fiestas me han dejado imágenes, recuerdos y sentimientos acumulados desde mi más tierna infancia. De muy pequeña, me acuerdo en el colegio, que no me entraban en la cabeza los meses del año, y un día que me sacaron a la pizarra y me los preguntaron, yo mentalmente iba cantando la famosa canción 1 de enero y decía enero, y repetía para mí 1 de enero, 2 de febrero y decía febrero, 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, marzo, y así hasta el 7 de julio San Fermín, fecha en que mi año se acababa delante de la profesora, que me imagino la risa que le dio.
Por ejemplo, un verdadero emblema de la ciudad, los gigantes de Iruña, que se remontan a 1600 y que atesoran mucha historia. Prohibidos por el rey Carlos III en 1760, los prohibió para las procesiones y actos religiosos, es decir, los prohibió, por lo que esta costumbre se perdió temporalmente y con el deterioro de las figuras casi no sobrevive. Hasta que fueron encontradas en 1813 por un carpintero y las restauraron recuperando esa tradición. En 1860 fueron encargadas unas más ligeras, facilitando el baile a los bailadores. Mi abuelo fue parte de la comparsa de porteadores, gaiteros, chistularis, gigantes, cabezudos, quiliquis y zaldicos. Él bailaba uno de los 8 gigantes, el rey africano, de unos 3,5 metros de altura y 64 kilos. Este es para mí el acto de estas fiestas que más me emociona. Sin duda, él y mi padre corrieron alguna vez en el encierro también. Así que hay una parte de mí que guarda cierta cercanía con las fiestas de una forma entrañable. Por otro lado, en estas fechas nuestra vida no se centraba en San Fermín, como en otras familias, y después de un par de días nos marchábamos a veranear lejos del ruido y cerca del mar, cuando los veraneos eran larguísimos, duraban meses. Después, en la juventud, con los amigos, experimenté a fondo las fiestas de San Fermín, también prescindiendo del alcohol. Me acuerdo que decidí hacer así un año y confirmando que estaba muy bien disfrutarlas más conscientemente. Gracias a esa fama de las fiestas y la ciudad, tuvimos relaciones que nunca se hubieran dado si la ciudad no hubiera sido tan visitada por personas de otras culturas y lugares tan distantes. Y eso yo creo que amplió mucho nuestra mentalidad. En otros momentos también aprovechábamos la difusión de esta fiesta tan conocida para dar visibilidad a reivindicaciones del momento. Una cosa que es un pequeño detalle, pero que ha ido cambiando mucho por lo que veo, es esa uniformidad de todo el mundo de blanco y rojo, que es bastante reciente porque en fotografías antiguas no se ve tanto. Siquiera en mi juventud vestíamos así tan generalizadamente, excepto el pañuelico rojo, normalmente. Por lo que sea, el resultado en mí después de todas estas experiencias ha sido una falta de gusto por las fiestas multitudinarias y una preferencia por cuestiones más tranquilas y pacíficas. Pero por todo lo que os he contado, las noticias de este evento anual no me pasan desapercibidas y algunas me han estremecido profundamente por su violencia, tanto sobre los animales como sobre las personas. Tragedias que sucedían mientras sonaba esa música festiva de fondo y ese baile multitudinario se daba. Hace unos años una nota llamó mi atención. En la caótica carrera hasta la plaza de toros suele haber animales que se desorientan y se dan la vuelta, generando mucho peligro para los corredores que deciden arriesgarse voluntariamente a este acto y que a veces salen mal parados. Pero estos asustados toros son reconducidos normalmente hacia su destino, la plaza de toros. En 2015, uno de los días del encierro, uno de estos animales se dio media vuelta, pero muy al principio, en la cuesta de Santo Domingo, y se volvió a dirigir hacia el cercano corralillo del que acababa de salir. Este toro se llamaba Curioso. He oído que en la historia se han dado muy raras veces casos similares. En el siglo XIX, uno no quiso salir del corral de ninguna manera y en 1900 también se dio el caso. En todos ellos no hubo forma de llevar al toro a su destino final en la plaza y por ello son recordados. Todos fueron igualmente sacrificados, pero esos extraños especímenes no murieron dando antes ese vejatorio y sangrante espectáculo en la plaza de toros. Cuando leí la noticia me pregunté por qué aquel animal se había negado a seguir el camino marcado a pesar de la dificultad que eso implicaba.
Todos los demás siguieron la dirección impuesta en el curso de la carrera guiada, hacia un destino desconocido. Quizás para aquel toro ese destino estaba más claro y prefirió no dirigirse voluntariamente hacia allí. En estos casos, sus compañeros, durante las largas horas de espera en el corralillo, si hubieran podido hablar, quizás les hubieran tratado de conspiranoicos ante su actitud, por negarse a seguir la corriente. Pero ellos sabían o intuían algo que les hizo reaccionar así. Nosotros, como organizadores de la carrera, tenemos una visión más completa. Sabemos cómo es el recorrido, dónde empieza y dónde termina, cuál es el destino. Y por eso quiero retomar estos conceptos. Conspiranoia, tendencia a interpretar determinados acontecimientos como producto de una conspiración. Conspiración, acuerdo entre dos o más personas para atentar sobre alguien o algo. Conspiracionista, no existe en el diccionario. Sin embargo, hay personas que sistemáticamente conspiran contra lo que consideran un superior, un semejante o un inferior. ¿No es una conspiración, una corrida de toros? Una vez que podemos observar y aproximarnos a la historia con más perspectiva, vemos que está plagada de conspiraciones. A fuerza de repetición en los acontecimientos de relevancia en los que siempre está presente, muchos acaban pensando que esta práctica es la norma y se genera una desconfianza muy lógica ante tales evidencias. Por consiguiente, deciden analizar los hechos presentes como si el tiempo ya hubiera pasado y pudieran tener una perspectiva más amplia y objetiva. Para ellos se inventa la palabra conspiranoico, como alguien que ve conspiraciones en todas partes, convirtiéndose en un desorden mental que impide a la persona vivir con normalidad. Es una etiqueta poco deseable que pretende aislar a su portador. Podría decirse que un grupo determinado estigmatiza a otro, conspirando en sus actitudes y acciones contra él. Hay y siempre ha habido mentes despiertas, visionarias, capaces de analizar situaciones llegando a conclusiones diferentes de las establecidas por la norma. Y esas personas también han sido y son señaladas como trastornadas. Y la luz del calidoscopio me muestra que curiosamente aquellos que tachan a la ligera a otros de conspiranoicos, esos que los insultan están paranoicos viendo en personas más curiosas lo que no hay, tapándose los ojos y los oídos para no escuchar otras voces y otras posibilidades, muy lógicas en ocasiones. Hay que inventar una palabra para ellos. Por ejemplo, sería conspiranoicos noicos o algo así. Como los tachados de negacionistas porque plantean otras posibilidades. Son así nombrados por verdaderos negacionistas de cualquier otra versión y análisis de lo que acontece. Así que creo que estas palabras son como pescadillas que se muerden la cola y definen también, de alguna extraña manera, a los que las utilizan como insulto y a los que quieren distanciarse, así insultando, distanciarse de esas acusaciones. Conceptos que tanto nos separan deberían desaparecer del lenguaje ordinario porque no son correctos, no son exactos y deberían quedar relegadas esas palabras a significados más específicos que fueran verdaderos diagnósticos clínicos, como lo que definen. También creo que el verdadero problema no es analizar las cosas desde otros puntos de vista, que sería más bien la solución a muchas cosas, sino incluir en nuestra vida diaria esa actitud de juzgar y cuchichear de los demás a sus espaldas. Vivir con miedo y reproduciendo a nuestro nivel, en nuestros círculos más cercanos, esas prácticas de manipulación para acabar con cualquier cosa que nos desestabilice con interrogantes. Ese es el problema. Después de tantos años, y como es normal, me dan ganas de decir ¡Gora San Fermín! Pero no lo voy a hacer. Bueno,
Muchas gracias y hasta nuestra próxima cita aquí en Caleidoscopio. Un buen lugar para tener una cita. Agur.